Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Los efectos de la pandemia se vieron reflejados en los resultados del CIMSE. Sobre todo una medición que constata una baja histórica en los resultados en matemáticas. Bueno, es evidente cuando veíamos que los colegios no funcionaban, que los resultados en la educación van a ser más malos. De lo contrario, los colegios no tendrían razón de ser, aunque los niños y las niñas no van solo a estudiar matemáticas, ciencias, sino que van a hacer relaciones sociales. Pero también eso se afectó, pues. Mire usted los problemas de salud mental que la población tiene después de la pandemia. ¿Por qué no habría de tenerlos en resultados académicos? Bueno, están allí. La Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados de las pruebas de lectura y matemáticas aplicadas en noviembre del año pasado a estudiantes de cuarto básico y segundo medio. Esto después de 3 años en que no se realizó justamente por la pandemia de la COVID-19. Esta medición reveló una baja histórica de 10 puntos en matemáticas y 12 puntos en lectura, resultados que preocupan a las autoridades quienes buscan remontar estas cifras tras este CIMSE de pandemia. Hay que poner el foco en los pilares del edificio de la educación, que son por ejemplo, aprender lenguaje y aprender matemáticas, y de ahí partir a construir otras cosas también, es decir, que reenfocarse, porque de lo contrario estas generaciones van a tener unos vacíos que probablemente les va a costar remontar. En edad compleja del conocimiento y de la educación puede ser muy difícil que estos vacíos, que estos baches no se llenen, no se rellenen. Por lo tanto, la pega de un ministerio y de los profesores, que siempre es muy compleja, dura, difícil, es más aún. De hecho, una de las cosas que se prueba es lo importante que son los profesores, porque cuando no había clases presenciales, eran las familias las que suplíamos de alguna manera, de la mejor forma que podíamos, con los recursos que cada uno tenía. Y los resultados son estos. Y no es que las familias lo hicieran mal porque no querían, es porque no sabíamos, porque no somos profesores. Quizás en la mitad del vaso lleno de estos resultados es que tenemos que convencernos de una buena vez lo importante que son los profesores en la educación. Es casi como decir la importancia del agua en la navegación. Por obvio, a veces se ignora. Los profesores en su momento más importante de valoración social. ¿Será este el punto de inflexión en que tenemos que entender que son importantes, que tenemos que valorarlos socialmente, pagarles como se debe, tener a los mejores estudiantes escolares queriendo estudiar pedagogía, como dicen que es en Alemania, como es en los países del primer mundo? Bueno, tomemos entonces esta crisis de resultados CIMSE para darle una vuelta y no lamernos las heridas eternamente. Los profes, en su momento más valioso, los echamos de menos en la pandemia, ahí están los resultados, los tenemos de vuelta, esperemos que entonces que la curva vuelva a subir y los niños vuelvan a aprender como debe ser. Vamos desde aquí mismo, nos vamos a Cerro Castillo. Sí, nos vamos de metro porque en una semana que ha estado marcada por esta crisis sanitaria, bueno, la renuncia del ex subsecretario Fernando Arauz, ataques en la macrozona sur, el presidente Boric encabeza un nuevo cónclave oficialista en Cerro Castillo. Patricia Flores, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, así es, Matías, tú bien lo defines. Nosotros estamos aquí afuera del Palacio Presidencial. De hecho, ha salido ya el senador Lagos Weber, que nos da la impresión con respecto a este cónclave oficialista. Bueno, fue bastante distendido finalmente. ¿Cómo se generó todo el entorno de esta materia? A ver, voy a decir lo que tal vez algunos dirán qué es lo que uno tiene que decir, pero fue una muy buena reunión, quiero decir, muy concurrida, en donde se abordó de manera muy transparente cómo hacer para alcanzar un entendimiento respecto al llamado pacto fiscal, que esto implica una reforma tributaria, implica mejoramiento de la gestión del Estado, etcétera, pero con un fin. Primero es hacernos cargo de la propuesta del presidente, que llamó en la cuenta pública de manera clara, transparente, sosegada, tranquila, a invitar a un entendimiento. No tenemos mayoría en el Parlamento, pero tenemos buenas propuestas, y que creo que son compartidas incluso por parte de la oposición. O sea, ¿quién va a poder no querer financiar la pensión garantizada universal aumentándola? ¿Quién no va a querer disminuir las listas de espera de la salud pública? ¿Quién no va a querer que la política nacional de cuidado que se ha propuesto sea financiada y se pueda llevar a cabo? Y para eso, yo diría, el presidente, los ministros y el espíritu ya adentro es: vamos a agotar todos los esfuerzos para explicar por qué es necesario el pacto fiscal, ¿ya? Y al mismo tiempo de dar
todas las señales de flexibilidad para encontrar ese entendimiento. Y tenemos un buen récord en esto. Quiero decirles que el royalty que se aprobó no es el royalty inicial que quería el gobierno, pero llegamos a un entendimiento y que sobraron los votos, si usted quiere, en el sentido de que habían muchos que votaron a favor. En las 40 horas, nuevamente, no es el proyecto original que tenía una cierta mirada, sino que se encontró un punto de entendimiento. Entonces, lo que se apeló en esta reunión, y al menos lo que yo entendí, y es la pega que yo voy a tratar de hacer, y creo que todo acá, es empujar en la dirección de un entendimiento. La única forma que se avanza es con entendimientos, sobre todo cuando tú no tienes mayoría. Y por eso que no es fácil el camino, no, pero el presidente fue, yo le diría, quiero ir a la cuenta pública. Él estiró la mano, dijo que le voy a llegar a un entendimiento, se puso un plazo, fines de julio en esta materia en el Senado. Y eso vamos a hacer este esfuerzo. Y cuando yo veo los proyectos que se han aprobado en la última semana, creo que estamos bien encaminados. Va a depender de la oposición, ciertamente, y de todos los actores sociales. Acá están los trabajadores, están las organizaciones sociales, están las organizaciones de base, están los empresarios, los pequeños y los grandes, y para eso el presidente se reunió con los empresarios, se han reunido con las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que estamos bien aspectados y con la decisión de seguir conversando entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprobado, y se ha aprobado para Chile, no para nosotros, las 40 horas, el royalty, el ingreso mínimo de 500.000 pesos, ¿cómo se hizo? Conversando y entendiendo. Algunos dicen que es cediendo, otros dicen que es con madurez política, entendimiento. Y este fue el espíritu que hay acá adentro y no me cabe duda que es lo que uno se va con su pega y su responsabilidad. Senador, usted nombraba algunas ideas fuerza que tienen que ver con este pacto fiscal, pero el ministro de Hacienda ya les entregó algo más concreto respecto de cómo va a ir encaminado esto. Es que lo que ocurre es que precisamente... mire, Patricia, tuve reunión ayer con un partido político de formación que se llama Demócrata. Volvemos pronto contigo, Patricia, Sí, te escucho, luego en te medianoche con muchas más reacciones, ¿te parece? Vamos a volver pronto con Patricia gracias. Flores a Cerro Castillo, que está recogiendo reacciones a la salida de los líderes políticos que han estado en la reunión con el presidente Gabriel Boric. Vamos a seguir con Patricia Flores pronto. Y bueno, y retomamos con nuestros invitados de esta noche. Tenemos dos escritores, dos libros que están saliendo del horno. Uno en inglés de un chileno, otro de un argentino en español. Lo tendremos pronto, pero partamos por Sebastián Edwards, economista, que está con nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto. Gracias por estar aquí. Aquí, el proyecto chileno y la historia de los Chicago Boys. Un libro que Sebastián acaba de sacar, de hecho no está en español todavía, está publicado en Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por traerlo aquí a la mesa, la historia de los Chicago Boys. Sebastián tiene una característica, estudiante de izquierda en Chile que llega a la Universidad de Chicago en los años 70, cuando estaba cocinándose todo, ¿no es cierto?, la llegada de los Chicago a Chile. ¿Cómo llega este estudiante de izquierda chileno a esa universidad y qué le pasó ahí a este estudiante? Bueno, es una historia, Matías, yo creo que es bastante interesante. En el año 77 yo me metí en problemas con la dictadura a través de un artículo que yo escribí. En ese momento había mucha restricción y era un artículo cuestionando lo que se había planteado en ese momento, que Chile iba a crecer muy rápido sin mayor esfuerzo, algo que había escrito José Piñera, y llegó la policía política a decirle a la empresa donde yo trabajaba que tenía yo que quedarme callado, y luego una serie de conocidos y parientes me dijeron, mira, tienes que irte. Y yo no había ni siquiera postulado a ninguna universidad, pero había sido asistente del profesor Arnold Harberger, que es como el padrino de los Chicago Boys. Y lo llamamos y le preguntamos si podía ir, y me dijo, bueno, que se venga. ¿Año 70 y? 77. ¿Y sigues? ¿Nunca más volviste a Chile? Yo me fui pensando que iba a estar un año en Chicago y que me iba a ir después a Inglaterra a estudiar en una universidad más progresista, posiblemente en Cambridge, donde había post-keynesianos y neomarxistas. Y la verdad es que me sedujo enormemente en ese primer año el compromiso científico con la teoría económica y con su aplicación empírica e histórica de la Universidad de Chicago. Y me quedé, y fue intelectualmente muy interesante, porque al principio lo que yo trataba de hacer era usar lo que estaba aprendiendo en Chicago para criticar lo que se estaba haciendo los Chicago Boys acá. Pero al final fue una como convergencia de ideas económicas. Y tú, por lo que sé, más o menos, a grosso modo, calificas esto en tres etapas, ¿no es cierto?
el neoliberalismo o el Grupo de Chicago antes de que Pinochet que Pinochet lo asuma como propio una vez que lo adopta para Chile, y este periodo que ahora está en Chile, que el propio presidente Boric ha dicho Chile fue la cuna del neoliberalismo latinoamericano, también será su tumba. ¿Tú de alguna manera coincides con eso? Mira, primero para Partamos por el origen. pero para contestar eso, primero hay que más o menos definir qué es lo que es neoliberalismo, que es una palabra que está muy cargada de sentido valórico y en general es usada como un desprecio. Nadie quiere asumirse. Como un insulto. Claro, nadie quiere asumirse como neoliberal. Y yo lo primero que hago en el libro es decir abiertamente, ¿qué hago con este término? ¿Lo uso o lo descarto? Y creo yo que una vez que se ha asentado hay que usarlo, pero hay que usarlo en una forma más restringida. Y la manera como está definido en el libro es que es un sistema económico donde el mercado tiene una aplicación muy, muy amplia para resolver la máxima cantidad posible de problemas de la sociedad. Eso no estaba en el origen de la dictadura. Para nada. No, si uno lee, entonces esto empieza con que los Chicago Boys, antes del golpe de Estado, preparan un manifiesto o un programa económico. ¿Sí, el famoso ladrillo? El famoso ladrillo, que yo aquí lo analizo con mucho, mucho detalle. Y el ladrillo, si uno lo lee con cuidado hoy día, es básicamente un programa socialdemócrata, con una excepción que es la reforma de pensiones, que ya se hablaba de cuentas individuales de ahorro. Ya. Pero el resto es completamente socialdemócrata, una apertura de la economía, reguleque, empresas privatizadas, algunas, pero algunas con el sistema yugoslavo de autogestión. Es decir, un proyecto socialdemócrata. Y el problema esencial cuando entran los Chicago Boys es la inflación que está en 400%. Y ahí es cuando viene Friedman, Milton Friedman, en marzo del 75 y propone el tratamiento de shock. Se junta con Pinochet, personalmente. Se junta con Pinochet por una hora y le propone el tratamiento de shock y en Chile se aplica el tratamiento de shock unos meses o unas semanas, 5 o 6 semanas después. ¿Año? 75. 75. ¿No? Y Pinochet viene en marzo del 75. Entonces, uno de los aspectos controversiales de este libro es que mucha gente que participó en ese gobierno dice Pinochet no tuvo nada que ver. La idea fue de nosotros, independiente de Pinochet, Friedman no tuvo nada que ver. Y la idea no fue de Friedman. Friedman no nos vino aquí a decir hagan esto. Y yo en el libro argumento, yo creo que con muy buenos argumentos, que Friedman fue esencial para que se aplicara el tratamiento. ¿Convenció a Pinochet, para decirlo simplemente? Yo creo que lo convenció. Planochet no sabía qué hacer, obviamente no tenía idea de economía, y tenía dos fuerzas antagónicas. Por un lado, los Chicago Boys, planteando esta liberalización, esta revolución de mercado, y por otro lado, los empresarios que no la querían, porque aquí había que reducir las tarifas, globalizarse, y lo que se llamaba el comité asesor, que era un grupo de militares, generales y coroneles y almirantes, que estaban, los almirantes menos, eran más de promercado, pero el ejército y la fuerza aérea muy en contra de la revolución de mercado. Y mi teoría es que Friedman llega y actúa como un árbitro. Y le dice a Pinochet, mire, usted tiene estas dos fuerzas antagónicas y usted tiene que elegir a los Chicago Boys, y la única manera de terminar con la inflación es hacer un tratamiento de shock. ¿Por qué había inflación? Esto la gente se ha olvidado. Porque los militares no querían devolver las empresas que en el gobierno del doctor Allende habían sido nacionalizadas. Y manejaban estas empresas con tremendas pérdidas que eran financiadas por el Banco Central, manejado por los militares, imprimiendo billetes. Y la inflación era 400%, estaba pegada en 400. En virtud del tiempo quiero pegarme un salto del neoliberalismo de los Chicago, que fundan los Chicago en el año 75, y voy a hablar retorno a la democracia. Porque tú dices en algún momento que el momento más, no sé si virtuoso, donde más se aplica el neoliberalismo es a partir del regreso a la democracia con Alejandro Foxley. Bueno, no es que sea donde más se aplica necesariamente, pero es el momento, es el punto de inflexión, ¿no? En que termina la dictadura. El modelo no ha dado buenos resultados. Si uno toma los 17 años de la dictadura como un todo, está empezando a despegar la economía con la llegada de Vigil y los últimos, del 85 al 89. Y Foxley, que había sido el líder de la oposición, porque como no se podía hacer política, la única manera de discutir política era en economía, y ese plan era el gran baluarte intelectual de la oposición, Alejandro Foxley se da cuenta que en el año 90, que ha caído el muro de Berlín,
que Felipe González es el presidente del gobierno de España, que la globalización está agarrando vuelo, que Chile tiene que profundizar esas reformas. Y le agregan, claro, algunos proyectos de la red de sostención social, se permite la participación de los sindicatos más que lo que la dictadura quería, se hacen algunos proyectos, pero yo creo que ahí empieza lo que yo llamo la tercera etapa del neoliberalismo, que yo la llamo como neoliberalismo inclusivo. Entonces yo creo que el neoliberalismo en Chile, no lo estoy usando como una mala palabra, es como definir un sistema en que el mercado es muy amplio, se usa para todo, ¿ya? O para casi todo. Primero hay un neoliberalismo ortodoxo, después un neoliberalismo pragmático con Vigil al final de la dictadura y después un neoliberalismo inclusivo durante la concertación. Y esos son los resultados de los famosos 30 años que siempre mucha gente dice son los mejores 30 años de desarrollo. Se produce un milagro económico, se produce que Chile estaba en un nivel de ingreso per cápita como Ecuador y Costa Rica, idéntico. El 90. El año 87-88. $3.928, el otro 27, el otro 24. Hoy día Chile tiene el doble de Ecuador, un décimo de la pobreza de Ecuador, o un octavo, y tiene 50% más de ingreso per cápita que Costa Rica y mejor distribución del ingreso que Costa Rica. Hay un milagro económico. Y eso son los mejores 30 o 20 años, como dice el presidente Lagos, ¿no? Y es la mezcla, a tu juicio, de la confluencia del modelo económico que hereda y las posturas más abiertas y sociales de la concertación. Claro, yo creo que es entender que el mundo ha cambiado, que ya la Guerra Fría ha terminado, que la globalización da oportunidades, el boom de exportaciones de Chile, lograr las inversiones extranjeras. Y ese es el gran milagro, pero que empieza a perder fuerza hacia el final. Y tenemos estos últimos años en que no hemos crecido nada y estamos estancados. Parafraseando Serrat en una canción que tiene que dice, ellos no se han enterado, dice de otro tema, pero lo voy a poner para el neoliberalismo. No se han enterado que el neoliberalismo está muerto y enterrado. Bueno, eso yo escribí una columna porque la Mariana Mazzucato vino a Chile y dijo que venía a mirar la muerte, y yo le dije, bueno, llegó tarde al velorio, porque ya se murió hace un rato. ¿Ya no hay neoliberalismo en Chile? Bueno, está agonizando, te empieza a morirse con el CAE, con la PGU, desde luego, es una nueva, y estamos moviéndonos hacia un capitalismo más inclusivo y más socialdemócrata. Y vamos a terminar, no es que hay gente que dice, porque tú y yo hablamos en la mañana en la radio, hay gente que dice, Edwards, no sé qué. No, yo no estoy diciendo que vamos a hacer Cuba, estoy diciendo, vamos a tener, y es la tendencia que yo observo, un capitalismo, ojalá que dinámico y normal, pero capitalismo al fin, eso creo yo. Tú le pones capitalismo dinámico. O inclusivo, inclusivo y ojalá que dinámico. Ya, inclusivo y ojalá dinámico. Con ese modelo que tú estás viendo, que es confluencia de varias cosas, ¿podremos volver a crecer al 5? ¿Podremos volver a reducir las tasas de pobreza? Bueno, tienen que cambiar mucho las políticas que este gobierno había planteado, que son políticas muy nostálgicas, y estoy viendo positivamente parece y ojalá está sucediendo eso. Me encanta que haya salido al principio del programa acá el senador Lagos Weber hablando oficialmente, supongo, porque viene saliendo de la reunión con el presidente en Cerro Castillo, habla del pacto fiscal. Hace 2 semanas o 3 semanas se hablaba de la reforma tributaria y del impuesto al patrimonio. Y ahora estamos hablando del pacto fiscal. Parece haber una confluencia y ojalá que resulte. Y creo que hay algunos grupos en el gobierno, en la coalición, muy recalcitrantes y que van a tratar de impedir eso. Y me da mucho gusto lo que escuché al senador Lagos Weber. Bueno, el libro, esto es sencillamente un adelanto chico por el tiempo, pero aquí está el libro. ¿Cuándo sale en castellano? O ya está en Kindle, ¿no? Está en Kindle en inglés. Los que quieran leerlo en inglés pueden leerlo. En castellano va a ser publicado por Ediciones UDP. Ellos tienen los derechos, ya los han adquirido y están en el proceso, esa editorial, claro, de Matías Rivas y Felipe Gana, que son los que lideran la editorial, están empezando el proceso y no sé cuándo va a salir en castellano. Ya, pero lo pueden comprar para los que quieran leerlo en inglés, ya está en Kindle. O para los que quieran, o que lo quieran tener, porque es un libro muy colorido, muy bonito, tiene una estrella. Sebastián Edwards, muchas gracias por estar aquí. Matías, como siempre, un gusto verte. Gustazo.
Y vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Volvemos a la vuelta, tendremos a otro escritor, un escritor también con mucha trayectoria escribiendo novelas fascinantes que han llegado al cine. Desde Argentina va a estar con nosotros Eduardo Sacheri a la vuelta, si es que la tecnología lo permite, porque no está en Chile hoy, va a estar por Zoom, lo que sea. Corte y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Lo adelantábamos antes del corte, con quién íbamos a estar. Y a lo mejor a alguien a esta hora, desprevenido, no le suena el nombre Sacheri. Raro, pero puede ser, ¿por qué no? Pero si yo le digo, si vio la película El secreto de sus ojos, que está tomada, o es un spin-off del libro La pregunta de sus ojos, si leyó El funcionamiento general del mundo, que es el último, hace muy poco, no sé si exactamente el último libro, si ha leído Columnas en el Gráfico de Sacheri, si leyó, y estoy nombrando las que más me han gustado a mí de Sacheri en realidad, Ser feliz era esto, que es un cuento, una novela menor que es de una belleza inconmensurable. En fin, Eduardo Sacheri no requiere presentación, pero está con nosotros, este gran hincha del rojo además. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches, un placer saludar. Te pido disculpas porque sé que es la 15ª entrevista del día, pero no tenemos culpa de estar a esta hora. Queremos aprovecharte en una conversación desde aquí, desde Chile. Estás en Castelar, me imagino, en tu casa, en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, no ningún problema. Solo me tienen que pedir disculpas por no haberme invitado a Santiago a charlar en persona con todos los programas que me hubiera gustado. Pero bueno, la próxima vez será. Está muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo Sacheri trae Nosotros dos en la tormenta, este libro que narra desde el año 75 la historia de dos amigos que pertenecen a dos grupos guerrilleros, el ERP y montoneros, peronistas, y el otro más guevaristas o más de izquierda, y cómo era la vida de ellos, cómo transcurría el día a día de estos jóvenes revolucionarios en esa Argentina y en esa Latinoamérica y en ese mundo tan convulso el 75, pero obviamente, como hace Eduardo, generalmente en las novelas que yo le he leído, cruza naturalmente por lo humano, más allá de si son montoneros o no, lo que sienten, cómo ven el mundo, cómo se relacionan. Eduardo, a ver, el 75, ¿por qué? Tú eras chico, tenías 6 años, o no, o 7, 8 años. ¿Por qué ese momento de la Argentina? Bueno, porque ese año en particular, el 75, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, la viuda de Perón, es el año en el que esas organizaciones armadas más poderosas fueron a nivel de la cantidad de miembros activos que tenían, la cantidad de acciones armadas que llevaron adelante y sobre todo, cuanto más cerca se sintieron ellas de lograr su objetivo de tomar el poder. Visto desde la distancia de los años, uno puede pensar que estaban mucho más lejos de tomar el poder y que ese era un optimismo un poco utópico. Pero así se sentían y así se movían. Y me parece que pensando... Y todavía la Argentina del 75 no es una Argentina donde los militares tienen el lugar atroz que tendrán a partir del golpe del 76. Un año después, claro. Un año después. Todavía es una Argentina donde la política y los actores civiles de esa vida política son lo central. De ahí que me interesaba mucho ver a estos jóvenes en su cotidianeidad y en sus acciones, y también echar un vistazo a personas que sufrieron sus acciones, es decir, tratar de echar un vistazo casi circular sobre esa Argentina tan violenta y de decisiones tan extremas. A ver, ellos habían partido lo habían matado a Aramburu, que había sido un dictador anterior, lo secuestraron y lo mataron, un personaje bien importante de los 70, principios de los 70 de Argentina. Pero ellos los montoneros venían del peronismo, pero la paradoja del peronismo muy de izquierda
Pero la paradoja es que gobernaba la Argentina un peronismo de derecha, con Isabel Martínez de Perón y con López Rega, el brujo, el famoso brujo de la AAA, ¿no es así? Entonces, Sí. esa pelea es muy interesante porque el peronismo, vamos a tener que hablar de la Argentina de hoy también, y ese es un peronismo muy interesante de entender, el multiperonismo. Sí, el peronismo, tal como hoy, 50 años atrás, también tenía esta facilidad para incluir alas extraordinariamente diversas en su seno. En aquel momento, indudablemente, una cosa fue con Perón aún en el exilio, Perón durante su largo exilio, antes de regresar en el 73, claro. Perón mismo juega con esto de guiñarle un ojo a estos jóvenes de izquierda que se hacen peronistas en buena medida porque dicen, bueno, si el pueblo es peronista, para hacer la revolución socialista necesitamos ser peronistas y tenerlo él como líder. Y Perón los deja jugar con esa idea. Ahora, cuando Perón regresa a la Argentina, Claro, vuelve otro Perón. claramente vuelve al poder y corta tajantemente con ese sueño de la izquierda juvenil. Tajante y me permitiría decirte sangrientamente. Ahora, en ese momento Montoneros vuelve a la clandestinidad y toma definitivamente las armas para... ahí sí se parece más al planteo de los trotskistas o de los guevaristas del ERP de, bueno, el único camino para la revolución social es la revolución armada y allí vamos. Por eso este año es tan fecundo, este año del 75, donde ya están peleados con el peronismo oficial y lanzados en su ofensiva armada. Después vamos a hablar, que me interesa muchísimo lo que está pasando hoy en la Argentina con un gobierno peronista, no sé si peronista, no sabríamos decir que Alberto si es peronista o no. Elegido por una peronista, sí, o kirchnerista. Pero déjame un segundo ir a la novela misma, porque en algún momento tú tienes la empatía de un narrador que no tiene por qué tomar o hacer un juicio sobre lo bueno y lo malo, sino que, o sea, ves un mismo, y te lo leí en una entrevista me parece, un mismo crimen mirado desde cómo lo mira el hechor del crimen, de un crimen horrible, sangriento, o la familia de la víctima. Entonces tú decías en algún momento, para algunos es un triunfo o un acto revolucionario necesario, y otro, ese mismo hecho, un crimen horroroso que mataron a un hijo. Entonces, ¿cómo juega el novelista con un hecho para rodearlo de distintas partes? Bueno, yo creo que era importante, es importante en general, pero sobre todo con una cuestión tan espinosa y tan polémica como esta de la violencia armada, multiplicar el punto de vista, Matías. Entonces, si la novela tiene, no sé, como 80 o 90 capítulos, así como hay unos cuantos que están desde el punto de vista de uno de los guerrilleros y otros cuantos desde el punto de vista del otro, también hay punto de vista de la familia de un secuestrado o de la familia de uno que es asesinado, para que quien lea tenga la libertad de moverse Claro. y ubicarse donde desee, sin que sienta que yo le estoy indicando dónde debe pararse. Te diría que a mí como lector me molesta un poco cuando siento que el autor de una ficción, distinto es en un ensayo, por supuesto, Claro. Sí. pero en una ficción cuando siento que el autor está adoctrinándome, indicándome lo que sería el buen pensamiento, la buena moralidad, me molesta. Lo cual no indica que yo no tenga mi propia postura respecto de la violencia armada y la ruptura del orden institucional. Pero cuando piensan o actúan esos muchachos, trato de que esos capítulos se manejen con la lógica de esas organizaciones. Y cuando se trata de sus víctimas, claro, naturalmente la perspectiva es totalmente diferente. Tú eres profesor de historia. ¿Tú te explicas los movimientos guerrilleros de Latinoamérica, sino en ese contexto histórico de la Guerra Fría de los 70? Y te lo pregunto en función de si tú crees que hay algún germen todavía de esa guerrilla
en Argentina, por ejemplo, que es un país que está particularmente convulsionado, agrietado, como llaman ustedes, polarizado. ¿Hay algún germen posible de que surja algo como eso hoy en la Argentina? Yo creo que no, Matías, la verdad no me da la sensación. La Argentina ha atravesado en los 40 años de recuperación de la democracia, digamos, cuando tenemos una democracia institucionalmente consolidada, hemos atravesado numerosísimas crisis y sin embargo la posibilidad de organizaciones armadas buscando la toma del poder por la vía revolucionaria me parece que no está en la agenda pública. Como mucho hay impugnaciones, te diría más culturales o sociales, generales sobre el sistema político, pero no con una variante armada, de ninguna manera. Ya, armada no, Y en pero... relación... Perdón. ¿Cómo, perdón? Armada no, pero guiños a una revolución, guiños, no es nada tan explícito. Hoy día en alguna facción del kirchnerismo, que es una forma de peronismo, sí la hay, porque de hecho la juventud peronista es la Cámpora. La Cámpora toma el nombre de Héctor Cámpora, quien Cámpora al gobierno, Perón al poder, quien hizo una elección ficticia para que volviera Perón, ¿no es cierto? 73, estuvo creo que, no sé, 40 días en el poder. Es decir, hay un guiño a esa época también en el kirchnerismo hoy. Sí, si te tengo que dar mi opinión, me parece que es más un guiño simbólico, cultural, evocativo, mucho más que desde lo concreto. Me parece que hay una visión extremadamente romántica de ese periodo y de esas opciones, y de ahí que la agrupación juvenil kirchnerista, como tú dices, tome el nombre de Cámpora, pero no me parece que eso se haya traducido en una política concreta o en acciones concretas para organizar nada parecido a lo que fue Montoneros en los 70. Esa es por eso te hablo de una invocación cultural, simbólica, casi melancólica en esos atributos que se le otorgan en abstracto a esa juventud. Y ese profesor de historia, que eres tú también, en la primera parte de la pregunta, todos esos movimientos, los Tupamaro en Uruguay, los movimientos que hubo en Chile, ¿no es cierto?, que son muchos, y en tu país, ¿obedecen necesariamente al momento, a la Guerra Fría, a ese momento de la historia? Yo creo que tiene muchísimo que ver con la Guerra Fría en general y con el triunfo de la Revolución Cubana en particular. Claro. Porque creo sin el antecedente de Cuba, el antecedente triunfante de Cuba en el 59, creo que hubiera sido muy difícil que se generalizaran estos movimientos en toda América Latina. Vos fijate que embrionarios en los 60 fueron fuertes en los 70, en algunos países se estiraron en los 80, yo estoy pensando en Sendero Luminoso en Perú, por ejemplo. Bueno, lo de Colombia es una situación especialísima, ¿no? Porque es de larguísimo plazo y todavía hoy nos encontramos con coletazos de esa situación, pero me parece que es algo muy vinculado con la Guerra Fría y con la Revolución Cubana. Eduardo, estos dos personajes del ERP y de Montoneros, para no spoilear a nadie, pero confluyen, son amigos, entiendo que son amigos desde la temprana juventud. Desde la niñez, exactamente, claro, sí. Y toman caminos como distintos, primos hermanos, no son tan distintos los caminos, ¿no es cierto? Dos movimientos guerrilleros. Exacto. Pero, ¿qué es la relación? ¿Cómo se van juntando ellos y cómo van difiriendo en las ideas o en los matices que tienen para llevar adelante la revolución? Mira, yo te diría que lo que intenté explorar es, bueno, estos muchachos viven una vida clandestina, secreta, con sus células de combatientes en una vida sigilosa y oculta, pero no cortan del todo los vínculos con sus familias, con sus barrios, con sus amigos. Quedan algunos hilos de conexión. Entonces la novela
así como a veces se va con uno o a veces se va con el otro, en ocasiones los tiene juntos, conversando en la noche, muy en secreto, en el techo de la casa de uno de los dos. Así casi desobedeciendo las órdenes de la clandestinidad y el secreto. Y también lo tienen a uno de los dos visitando a sus padres ancianos, porque tiene a sus padres muy grandes y es hijo único. Y hay algunos capítulos que están narrados desde la voz de ese padre, ese padre anciano que tiene mucho miedo, porque además no comparte los ideales de su hijo, no comparte tampoco el optimismo de su hijo, y tiene un miedo atroz de que lo maten. Y es lo único que le importa. O sea, es el alcance humano de la revolución que están tratando de llevar a cabo estos guerrilleros. Exactamente, digamos, a mí me interesan siempre esos personajes muy pequeñitos y muy a ras del suelo. No me interesan las cúpulas ni de estos movimientos, ni del gobierno de Isabel Perón que los combatió, ni de los militares que dieron el golpe después. Ese mundo de superestructura me interesa bastante menos que estos personajes minúsculos. Que son los personajes que al final dan luz al fenómeno global. Muchos de estos peones hacen el ajedrez, digamos, completo. A mí me da la sensación, sobre todo si pensando en nosotros 50 años después, leyendo eventualmente una novela en este periodo, me parece más fructífero para nosotros como lectores asomarnos con ese nivel de libertad, porque la minucia me parece que tiene un margen de libertad que el gran personaje no tiene. Y me parece que ahí tenemos mucho más para jugar con nuestra propia formación, nuestras propias ideas. Es decir, la novela no busca convencer a nadie de algo que no piense, sino simplemente que piensen más cosas. Nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntar, casi un titular del tema más complejo para entender Argentina es entender el peronismo. Y tengo muy pocos minutos, pero quiero tratar de entender hacia dónde va la Argentina con un gobierno peronista que le está yendo muy mal, que todo indica que la alternancia en el poder va a operar, hay pasos recién pronto, o sea, primarias. Para proyectar en personajes, ¿tú crees que el kirchnerismo y Cristina hoy día, y lo que de allí se descuelga, podrá alguna vez refundar el peronismo o el peronismo es por sobre el kirchnerismo y va a pasar este kirchnerismo y va a seguir otro tipo de peronismo? Mira, yo creo que el peronismo consiguió moverse a derecha e izquierda con una enorme capacidad para conservar el poder. Me parece que el peronismo, sobre todo eso, una máquina atrozmente efectiva, enormemente efectiva, para conservar y ejercer el poder. A veces, luego de la muerte de su fundador, con un formato neoliberal, en el caso de Carlos Menem, en cuyas segundas líneas trabajaban muchos de los actuales kirchneristas, que a partir del 2003 se volvieron, digamos, un gobierno de izquierda, digamos, un populismo de izquierda, que se sigue llamando peronismo, y tiendo a pensar que el peronismo seguirá existiendo más allá del kirchnerismo, Eduardo, formulado en otra versión. Eduardo Sacheri, si el peronismo va a seguir ad eternum en la Argentina, pero no está en el origen de la Argentina, es del 45, 46, ¿no es cierto? Sí. Con Perón, de hecho, cuando llega al poder, cruza el puente, famosa historia. Pero Argentina antes de eso, principios del siglo XX, era de las 5 economías más grandes del mundo, prometía ser Alemania, Sudáfrica. ¿Y por qué Argentina hoy día está en los niveles más bajos de los rankings, con niveles más del 50% de pobreza, 114% de inflación? ¿Tiene alguna responsabilidad en que no haya sido Alemania y no haya sido Australia, más que Sudáfrica, disculpa, quise decir Australia? ¿El peronismo tiene, a tu juicio, alguna responsabilidad en eso? Mira, yo tiendo a pensar, después de 40 años felizmente, de democracia ininterrumpida, que si el peronismo triunfa es porque, digamos, establece un vínculo con una mayoría de votantes, representa ciertos valores, ciertas ideas, ciertos deseos, ciertas convicciones,
que, bueno, vistos a lo mejor desde afuera de ese fenómeno del peronismo, uno puede pensar, bueno, esto no está funcionando bien. Como tú dices, hay un montón de indicadores económicos que muestran una Argentina Y que sociales. está lejos de crecer. Económicos y sociales, sí, Claro, sí. sí. Ahora, por eso tiendo a pensar que el problema mayor debe estar en una cierta matriz cultural, digamos, de nuestra sociedad, que entiende, que tal vez equivoca el diagnóstico de los problemas que tiene y sobre todo equivoca cuáles son los caminos para solucionar esos problemas. Me parece que el peronismo es más intérprete de una manera de pensar la política que artífice de esa manera. En todo caso, lo reproduce, pero esa es mi visión personal, porque digo, no es que sacando el peronismo de la ecuación, la Argentina dejaría de tener los problemas que tiene. Me parece que, en todo caso, tiene los problemas que tiene por estas cuestiones de diagnósticos equivocados y de procedimientos más equivocados todavía, de nuestra sociedad en general. ¿Y tú? Te lo digo sin tener ninguna pertenencia ni afectiva ni intelectual en el peronismo, lo digo muy desde afuera. Sí, intentando analizarlo. Sí. Por último, algunos ven que en estos problemas sociales que hoy día aquejan a Argentina y económicos, que son agudos, muy agudos. De hecho, esta noche en el Chaco hay una manifestación de 20.000 personas en las calles por un femicidio que tiene relación con un grupo cercano al gobernador de esa zona. Es decir, todos los días hay una revuelta social, cultural muy importante con la inflación que decíamos. Algunos comparan o creen que puede desencadenar en lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2001, que se vayan todos. Cuando de la Rúa, después hubo 6 presidentes en 5 días, ¿no? Tú te acordarás mejor que yo. Ramón Puerta, qué sé yo, Rodríguez Sá, Duhalde, en fin. ¿Tú comparas el 2001 con lo que ocurre hoy día, la olla a presión social? ¿Tú temes que pueda haber un reventón? Bueno, no soy un analista político, Matías, pero si tengo que pensar desde mi lugar de, en todo caso, intelectual interesado en estos asuntos y con esa ligereza, no me parece que sea tan viable un estallido, sobre todo porque la oposición, más allá de sus diferencias, me parece que está mucho más abocada en su interés por reemplazar institucionalmente a este régimen en diciembre. Es decir, me da la sensación de que en 2001 buena parte de quienes no estaban en el poder coquetearon con la idea de interrumpir ese gobierno republicano constitucional, como fuera, sin guardar demasiado las formas. Me parece que la oposición de este momento está mucho más interesada en que la cuestión institucional se mantenga ordenada, con miras, en todo caso, a ganar las elecciones y que les toque gobernar a partir de diciembre. Pero puede ser una opinión totalmente equivocada mía. Y otra situación que está por explotar siempre es tu equipo independiente, que está con un reventón social y económico tremendo después de que salió Moyano, otro líder sindical kirchnerista, que era el presidente, y están haciendo una colecta todos los socios, tú eres uno de ellos. ¿Van a salvar Independiente? Yo soy uno de esos y yo soy uno de los que pone plata en la colecta porque... Pero es que de lo contrario, imagínate, no puede fumarse una institución como la de Bocini, Urruchaga, El Rojo, no puede dejar de existir. ¿Se salva Independiente o no? Yo creo que se salva, pero se salva de manera independiente, que es la manera más linda. No le pedimos ayuda al Estado, no le pedimos ayuda a ninguna empresa multinacional que venga, no. Juntamos el dinero y tratamos de pagar nuestras deudas. Me parece que es algo muy triste haber llegado a esta situación, pero muy digno por otra parte. En ese sentido es para mí una tranquilidad que lo estemos haciendo de esta manera. Eduardo Sacheri, un gusto conversar contigo. Este libro no lo he terminado, así que pero me imagino que sí es como el funcionamiento general del mundo, o Esto era ser feliz, de los 2 libros tuyos que más me han gustado.
queda mucho tiempo para gozar tus 400 o 500 páginas. Y siempre es un agrado también conversar sobre fútbol, sobre la actualidad de tu país. Un gustazo y ve ando a dormir porque llevas 20 entrevistas en el día. Que te vaya bien. Que te vaya bien a vos, Matías, hasta siempre. Chao, mucho gusto. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Hasta -3 grados, emiten advertencia agrometeorológica para los próximos días en 5 regiones. Tiene que ver, como hablábamos anoche, sobre las heladas, que son muy delicadas pues, para las producciones. Así que, atención, detalles 24horas.cl. Revisamos qué temperatura hay en este momento. Bueno, aquí en Santiago, en la región metropolitana, el termómetro indica que hay. Ya le voy a decir. En cualquier momento, el director lo pone en la pantalla. 1, 2, 3, ya. No, vamos a probar de nuevo. 1, 2, 3, ya. ¿Ves? 6,9 grados. Nubosidad parcial. Veamos qué ocurrirá mañana y pasado en esta región capital. Bueno, despejado ambos días, máxima probable mañana, jueves 22 grados y el viernes 23 grados de máxima probable. Otras 2 regiones del país. Vamos a Pica, en la región de Tarapacá. Tendrá cielo despejado y una máxima probable de 32 grados. Qué agradables, 32 grados, ¿no? Y Los Ángeles, en la región del Biobío, tendrá cielo parcial y 16 grados. Ese es el pronóstico del tiempo. Y la importancia de la banda BTS para los surcoreanos es innegable. Esta jornada, la capital de ese país, Seúl, encendió el color morado, sus más icónicos edificios, para celebrar los 10 años del debut de esta conocida agrupación, BTS, el grupo de 7 miembros que actualmente se encuentra en un descanso temporal. Usted sabe que se fueron al servicio militar. No sé si todos o algunos de sus integrantes ha sido premiado y galardonado en todo el mundo, transformándose durante una década en embajadores del K-pop y posicionando la música asiática en los principales rankings del mundo. Se espera que las celebraciones lleguen a su máxima expresión este sábado, cuando el líder de la banda R.E.M. se reúna con los fanáticos. R.E.M. Ese es el líder, ¿eh? No es R.E.M. la banda. Eso es R.E.M., REM, no, esto es R.E.M., así se llama el líder de esta banda surcoreana BTS. Y con BTS nos despedimos. Que tengan muy buenas noches, que descanse, abríguese. Gracias por venir. Chao.